señor Daguerre, toda la historia empezó con un señor Nips. Ajá. En realidad empezó mucho antes. Bien. Porque la cámara oscura ya era conocida prácticamente por los griegos. Claro. Y bueno, pero a veces tienen que juntarse el hambre y las ganas de comer. A veces tienen que juntarse en los inventos la necesidad de... Y hacia a fines del siglo XVIII, ya había surgido la necesidad de la gente de ver imágenes. Ajá. Habían habido varios escritores que viajaron por Egipto, por Israel, que venían a América, en ese entonces un lugar. Y entonces en 1839, el 19 de agosto, miren, esto para mí, yo tiemblo cada vez que lo digo. El 19 de agosto de 1839, el Estado francés, no el Sarkozy actual, el Estado francés, bromas aparte, el Estado francés compra los derechos sobre el daguerrotipo y los libera a la humanidad. Qué fantástico. Diciendo que un invento tan importante para la difusión del conocimiento... No se puede quedar resumido... No podía quedar reducido en una patente para beneficio y ganancia de una persona. O sea, le compra a Daguerre. Bien. Y Daguerre procede muy bien porque reparte la tercera parte con los hijos de Nips. Qué fantástico. Ese es el comienzo. 6 meses después, sí, gracias a un barco llamado el Oriental, una fragata, en la que un discípulo de Daguerre sale acompañando una expedición de jóvenes que daban la vuelta al mundo. Junto con todos estos profesores estaba un sacerdote, que llegó a Montevideo. Llamado Luis Comte, que era el que sabía manejar el daguerrotipo. Y en febrero de 1840 hace una demostración pública en la Plaza Matriz de Montevideo, frente a una cantidad de gente, todos curiosos por ver si era verdad que podía salir de una caja una imagen. Ajá. ¿Verdad? Y Daguerre, en presencia de todo el mundo, se sube al primer piso del Cabildo y acompañado por, a ver si les dice algo este nombre, Teodoro Vilar de Bo. Sí, que murió de fiebre amarilla. El médico uruguayo que murió de fiebre amarilla, y un abogado argentino exiliado que se llamaba Florencio Varela. Que murió asesinado aquí. Tío de José Pedro Varela. Claro. Que muere asesinado acá en este país, Florencio Varela. Sí. Con esos dos ayudantes, Comte saca el primer daguerrotipo. Ese daguerrotipo que aparece en este libro es fantástico porque está la catedral y se ve un Montevideo pelado. No es el daguerrotipo en realidad, porque el daguerrotipo no podía trasladarse a la imagen. Es una copia litográfica. Pero muy bueno, de una idea fantástica. Realmente tiene un valor. Y a partir de ahí, mis amigos, el daguerrotipo fue una verdadera epidemia en el mundo. Todo el mundo quería ser retratado. Ajá. La gente, era una desesperación. Las fábricas de cámaras oscuras no daban abasto por la cantidad impresionante de gente que quería ser retratada. Ya por primera vez el retrato no era algo exclusivo de los reyes o de los nobles, sino que la gente con cierto dinero podía empezar a sacarse un daguerrotipo. Estamos hablando con muchísimo gusto, recibiendo como siempre al escribano Juan Antonio Varese, que reitero, le agradezco mucho el tiempo, porque plata mucha gente da, pero dar el tiempo no lo da todo el mundo, lo da gente generosa. Y me da mucha vergüenza haberlo hecho esperar 10 minutos, escribano, y yo le pido las disculpas de vuelta. ¿Saben que cuando empecé a leer este libro, cuando me compré este libro, que me lo compré para unas vacaciones, así como me compré el libro de Silva, que algún día tendremos que hablar de ese, que es fantástico, el fotógrafo de Gardel, un reportaje que le hace el escribano Varese a José María Silva, el autor de esas fotos tan fantásticas. Pero me voy del tema. Me compro este libro, la historia de la fotografía. Yo ya lo conocía porque habíamos tenido la alegría de tenerlo tantas veces, lo hemos tenido por aquí, y iban leyendo estas páginas y decían, pero qué fantástico, ¿no? Lo que debe haber sido para esa gente de 1840 y poquito en Montevideo, que gracias a Comte, con la ayuda de Varela, Florencio y Vilar de Bo Teodoro, pudieron hacer algo que todos hemos querido hacer, yo por lo menos, ¿no? Parar en un momento el tiempo. Ver una cara de Fructuoso Varela mayor. Pero y más que eso, ahora que estamos hablando del Bicentenario y todos los festejos, si hubiéramos tenido una foto del Éxodo. Fantástico.
fantástico, ¿verdad? Si hubiéramos tenido una foto de Artigas, De Artigas. la gran discusión. Se enloquecen los investigadores pensando que pudo haber una fotografía, un daguerrotipo de Artigas en el Paraguay, que no lo hubo. Que no lo hubo. Pero porque la fotografía no estaba inventada, digamos, cuando en 1811, Sí. por supuesto. Claro. ¿No? Pero se dan cuenta de lo que hubiera sido poder tener los retratos de esos personajes, de toda esa gente. Lo que hubiera podido ser tener fotografías de Montevideo de la época. Ajá. Las primeras fotos de Montevideo son de 1860 y poco. 1860 y poco. Sí. ¿No? Antes era tan caro el daguerrotipo que se destinaba fundamentalmente a retratos, porque el retrato se vendía a muy buen precio. Claro. Si yo le sacaba una foto de la casa, a lo mejor el dueño no la quería comprar. Pero si le sacaba un retrato a él o a la señora, lo compraba volando. Escribano Varese y hacerse un daguerrotipo. Imaginemos que yo me quería hacer, yo vivía en 1868, no, 62, ¿no? 62. Viviendo en Montevideo en 1862. Ya estábamos terminando el daguerrotipo, ya había fotografía. Había fotografía. Al colodión y que las copias salían en papel. En papel, bien. Pero bueno, pongamos 1850. 50, estamos hablando de 1850. Entonces, me encuentro con mi amigo Isidoro de María, que había nacido en 1815, al 30 tenía 15 años, al 50 tenía 20 y tantos años, 30, ¿no? Ay. Historiador. Y viene Isidoro de María y me dice, che, mirá, hay un muchacho acá en la calle de las Bóvedas, esquina no sé dónde, que con una caja... En la calle del Portón. En la calle del Portón, muy bien. 25 de mayo. Gracias por los datos. Y te puede hacer un retrato, has pintado. No, salís vos en algo que yo no sé cómo explicártelo. ¿Y cómo era todo ese proceso? Porque había que estar mucho tiempo, ¿no? Esperando para que yo no saliera. sé si este inquieto locutor hubiera podido ser Imposible. Nunca, ¿no? Porque había Nunca. que estar varios segundos quieto como una estatua. A uno le ponían en la nuca dos pompones que lo apretaban. ¿En serio? Sí. Y uno tenía que quedarse, por eso los daguerrotipos salen con caras de personas Aburrida. No, salen como así como desesperadas, duras, Como que como no estacas. aguanto más. Es que no había otra posibilidad. Ese sería el problema, sería el... En cambio, No, conmigo no. No hubieran sacado un buen. No, jamás. Pero entonces, lo hacían sentar, le ponían, lo sujetaban de la nuca. Lo sujetaban de la nuca y la persona quedaba en Quédese posición quieto. mirando el infinito. El infinito. Entonces ahí el daguerrotipista, digamos, se escondía tras la cámara oscura, ponía un paño, una gran terciopelo negro, se envolvía la cámara y él para poder ver a través del vidrio, porque no hay como ahora que es muy fácil Sí. a través de inclusive de un la teléfono, pantalla, claro. de la pantalla. Pero antes había que envolverse en un paño negro, ahí enfocaba, y entonces sacaba una mano y gritaba ¡no moverse! Y entonces la persona ahí tenía que, prácticamente sin respirar, tenía que esperar el momento en que el otro levantaba la mano. Y se quedaba quietito. Pero esa digamos, demora en el tiempo, le daba una cierta solemnidad. Claro. Hoy, sacar una foto con un celular o con una cámara digital, ¿no? No tiene ningún secreto. ¿No? Es prácticamente hasta la persona está caminando, saltando, moviéndose, haciendo moriquetas, sale perfecto. Sí. Pero en aquel tiempo el menor movimiento se pagaba Estropeaba. con una imagen totalmente deslucida, Claro. totalmente borrosa. Esa explicación, eso puede ser la explicación, Escribano Varese, de esas caras de solemnidad que se acaban en ese momento, es cierto, ¿no? porque la técnica, No había sonrisas. imponía esa actitud. Claro. Sí. Porque el daguerrotipo escribano demoraba yo quieto, sujetado por ahí, y yo tenía que estar varios segundos. ¿Y después cuánto demoraba en aparecer mi imagen? No, después había todo un procedimiento que demoraba horas. ¿Horas? Horas, sí. Había que hacer el tradicional procedimiento del revelado, y después del fijado. Ajá. Y del lavado. Ajá. No, son procedimientos que esos se han seguido haciendo siempre, pero Bien. demoraban mucho tiempo y había que tener un cuidado. 1 milímetro en la composición equivocada, la composición química, se ya descomponía distorsionaba todo. esto. Claro, era muy delicado. Pero la solemnidad volvía solemne el retrato. Claro. La persona se sacaba un retrato para toda la vida. Claro. A veces el único retrato para siempre. Porque además, en aquellos tiempos, era lo que uno dejaba a sus descendientes. Ujú. Había personas que se moría un familiar, la esposa, el esposo, el hijo,
Y lo gastaban todo lo que tenían en sacarse un retrato, porque era la forma, en sacar un retrato del fallecido, porque hubo retratos de difuntos. Sí, muchísimos. A efectos de por lo menos me queda esto. Uh-huh. Hoy que ni siquiera se lleva ropa de luto, Sí. que ha cambiado ese concepto, que ya hay un concepto más vivo pero en aquellos tiempos la persona, la viuda o el viudo permanecían aferrados al daguerrotipo del muerto, Sí. prácticamente el resto de su vida. Sí, señor. Digo, en parte lo daba también la técnica difícil, larga, complicada, que demostraba que sacarse un retrato era una cosa Solemne, importante y para la posteridad. para la posteridad. Así que si yo dijera en esta tarde, escribano Varese, que hubo uruguayos, orientales no, ya eran uruguayos, Ya en Uruguay. que se sacaron un retrato en su vida y habían vivido 60 años, no miento. Nada. 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 Es que la gente quedaba realizada recién cuando tenía un retrato. Por eso es que después, cuando ya se permitió sacar fotografía, ya era más común la fotografía a principios del siglo XX, 1900, la gente se acostumbraba a fotografiarse en 4 o 5 momentos solemnes Importantes de su esenciales vida. de la vida. ¿Cuáles eran? Era la primera comunión, Ajá. era la foto obligada, Clásica. el disfraz de niños, Sí, generalmente los niños cuando se disfrazaban, o la foto del nenito, del bebito. En un almohadoncito. Este tiene una. Bueno, este tiene Una una. sartén. Este está en el almohadoncito, colita Y se arriba. me perdió, escribano, Por y me suerte. sacaron hace poco. No, ya no es lo mismo. Ya Qué no es lo bárbaro. mismo. Así que era nacido, la comunión, La el comunión. niño Está. disfrazado. Después el matrimonio. Claro. El matrimonio, que en aquellos tiempos era para siempre, era un Ajá. sentimiento, era así. Un compromiso, embarcarse para siempre. Coordinaba con la fotografía, era la fotografía del matrimonio, porque era la fotografía del momento más solemne